Autocrítica a la luz de la palabra. Domingo 13 de febrero 2022. Como de costumbre, vamos a deleitarnos con esa bella imagen que tenemos en el día de hoy. Ahí hay como 5 orquídeas en una varita que conforman como un arco, la corona de un rey o de una reina. Y como hoy vamos a ver lo importante y el camino para ser felices, pues en cada una de esas orquídeas podemos hablar de un sinónimo de esa palabra. Dichosos, bienaventurados, felices, gozosos, alegres. Miren qué detalle, su centro en amarillo. Ellas son todas en blanco, pero los bordes tienen un toque tan delicado de un morado suave que las hace más elegantes todavía. El Señor nos quiere deleitar cada mañana con una de ellas. Y acompañando esta preciosa imagen, tenemos también un precioso texto del versículo 18 del Salmo 33, entre paréntesis 32. ¿Qué nos dice este versículo? Los ojos del Señor están mirando a los que le respetan. Están sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para colmarlos de felicidad. Porque tú y yo fuimos creados para ser dichosos. Dispongámonos en este momento de encuentro con la palabra de Dios a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros para aprovechar al máximo cada momento de este encuentro con su palabra. Y decimos desde lo profundo de nuestros corazones: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy. Estamos en el tiempo ordinario, ciclo C, semana 6, comienza hoy la semana 6, hoy domingo 13 de febrero 2022. Primera lectura, Jeremías, capítulo 11, versículos del 5 al 8. Salmo 1, tenemos 3 estrofas. La primera de ellas, versículos 1 y 2, la segunda, el versículo 3, y la tercera y última, versículos 4 y 6. Es el primer salmo del Salterio y lleva un solo número. Segunda lectura, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12, y luego pasamos al 16 y leemos hasta el 20. Evangelio de Lucas, que es el que leemos los domingos en el ciclo C. Capítulo 6, versículo 17, y luego pasamos al versículo 20 y leemos hasta el 26. Ubiquémonos pues en nuestra biblioteca en el día de hoy. La primera lectura es el profeta Jeremías, ubicado en el cuarto peldaño del Antiguo Testamento. Es el peldaño más numeroso, tiene 18 libros en total. Los profetas se dividen en profetas mayores o menores, dependiendo el volumen de sus profecías. Jeremías es un profeta mayor. El libro de los Salmos, ubicado también en el Antiguo Testamento, pero en el tercer peldaño, donde se ubican 7 libros sapienciales que contienen la sabiduría del pueblo de Dios y la sabiduría que cada uno de nosotros debe llevar a la práctica.
y para llevarla a la práctica tenemos que conocerla. La segunda lectura está ubicada en el Nuevo Testamento, segundo peldaño, 14 cartas o epístolas de Pablo, dirigidas a las comunidades a las que él fundó o a las que contribuyó en su evangelización y también a sus colaboradores más cercanos. Lucas, ubicado en el primer peldaño también en el Nuevo Testamento. Este primer peldaño es considerado como los libros históricos del Nuevo Testamento. ¿Qué libros están allí? Los 4 evangelios que nos narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles que nos narra la vida de la Iglesia. ¿Con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy? Fuimos creados para ser dichosos. Fuimos creados para ser dichosos. Y analizando tu vida y la mía, nos podemos preguntar hoy, ¿de verdad somos dichosos? También fuimos creados para alabar al Señor. Y ni una cosa ni la otra hacemos. Así es que tenemos que ponernos a trabajar en él. Veamos entonces la primera lectura del día de hoy, con una preciosa imagen. Porque la primera lectura y el Salmo siempre se vinculan, pero hoy se vinculan de una manera espectacular. Parte de esta primera lectura. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes, y en año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Allí vemos al árbol en la imagen, plantado exactamente allí, al borde del río. Una bella imagen que nos invita a ser ese árbol, precisamente ese árbol que está allí. En la vida hay 2 caminos. Uno lo siguen los justos y el otro los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los necios, los que ponen su confianza solo en los hombres y en la debilidad de la carne. El Señor bendice a los que ponen en Él toda su confianza. Son como ese árbol que vimos en la imagen plantado junto al río, que da fruto, nos recalca el texto, que incluso en años de sequía. Apoyémonos en el Dios vivo. Él nunca nos falla. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. ¿Estás a gusto en el camino que sigues? ¿Qué resultados has obtenido en él? ¿En quién tienes puesta tu confianza? Llegamos al Salmo del día de hoy. Ahora tenemos la imagen del árbol junto al río, pero la tenemos más de cerca y de frente. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio de las estrofas del Salmo del día de hoy? Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. ¿Qué más garantía queremos de la cercanía de Dios? Él siempre pendiente y nosotros un poco alejados de Él, a veces mucho. Veamos un poco más de este salmo de hoy. El salterio, que así se conoce al grupo de los 150 salmos, comienza con una bienaventuranza, que es la introducción de todo el libro. Y comienza nada menos diciendo, feliz el hombre. A lo largo del salmo se va viendo precisamente esta contraposición de 2 imágenes. El árbol desbordante de vitalidad que simboliza la felicidad de los justos y la paja arrastrada por el viento que representa la ruina total de los impíos. Así se expresa uno de los temas centrales no solamente del Salterio, sino también de la Biblia, porque
La manera como nos comportemos tú y yo va a estar sometida al juicio de Dios. Y el mundo está gobernado por la justicia divina. Este salmo también es un resumen de la ley en su totalidad. Ahí está todo lo que se debe saber y todo se resume en dos caminos, en dos vías que se abren ante cualquier hombre, que se abren cada día ante nosotros. Jesús a menudo colocó la imagen de este árbol que daba buenos frutos y que cuando crecía, pues las aves del cielo hacían allí sus nidos. Y también él mismo se compara con una viña que da fruto a su tiempo. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo de hoy. ¿Tienes puesta tu confianza en el Señor? ¿Eres como el árbol plantado junto al río? ¿O eres paja que se la lleva el viento? Y como todos los domingos tenemos una segunda lectura. Y en esa segunda lectura nos recalcan la importancia de creer en la resurrección de Cristo. Allí se hace una aclaratoria a los habitantes de Corinto y la hace precisamente Pablo. Esta es esa bella imagen cuando Jesús resucita. Es una de mis favoritas. Parte de esta segunda lectura. Si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes y por tanto, aún viven ustedes en pecado y los que murieron en Cristo perecieron. Veamos un poco más de esta segunda lectura del día de hoy. Pablo quiere combatir las doctrinas equivocadas que sobre la resurrección de los muertos circulaban entre los habitantes de Corinto. El que no cree en la esperanza de resucitar no cree en la resurrección de Jesús, que es el contenido esencial del Evangelio, y su fe carece de fundamento si no cree en la resurrección de Jesús. Dios resucita a todos los salvados, a todos los que deciden seguirlo, porque Él no obliga a nadie a que lo siga, es una decisión personal. La resurrección, ¿qué es? El consuelo para el creyente y la seguridad para el que se ha fiado de Dios. Hagamos la autocrítica a la luz de esta segunda lectura del día de hoy. ¿Crees que Jesús resucitó? ¿Tienes esperanza de resucitar? ¿Te fías de Dios? A veces la confianza no es como debería de ser para el Señor. Y llegamos al Evangelio del día de hoy. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El verbo en presente, de ustedes es el reino de Dios. Y yo siempre me cautivo con esas imágenes. Miren tantos detalles de la persona que elaboró esa imagen. Miren las cestas, los detalles de las cestas con sus ramitas dentro. Miren la atención fija en el Señor. Miren ese Señor que tiene a su hijita delante de él con sus manos en los hombros. Aquel otro lleva enrolladita como una estera. Ay, no sé. Todas esas imágenes me encantan. Veamos un poco más del Evangelio, que nos muestra el mejor camino para la dicha, para la felicidad, para la alegría, para la conquista de esa felicidad que todo hombre busca infatigablemente. Esta ruta, que no es la habitual, sigue el itinerario de las bienaventuranzas. Hoy las tenemos proclamadas en la versión de San Lucas, que es la versión más breve. La más larga es la de San Mateo. Se mencionan 8 categorías de personas emparejadas de 2 en 2. Los pobres que suspiran por la liberación. Los ricos que ya tienen su consuelo.
los que pasan hambre y los que están hartos, los que lloran y los que ríen, los que son perseguidos y los aplaudidos por todos. Las bienaventuranzas solamente las entiende quien las vive y las practica, como lo hizo Jesús. Las bienaventuranzas son un resumen del Evangelio. Un resumen del Evangelio. Hoy estamos viendo resúmenes del Salterio, resúmenes de la Biblia, resúmenes de la ley, resúmenes del Evangelio. No perdamos de vista estos textos del día de hoy. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio. ¿Qué camino transitas? ¿Te consideras bienaventurado? ¿En qué categorías de personas te ubicas? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que vamos trabajando, profundizando los textos que el Señor nos regala para cada día. Es el encuentro nuestro con Él. Allí nos vamos transformando como esa arcilla en manos del alfarero. Allí Él va creando de nosotros esa persona tan querida y tan deseada de que llegue a sus manos nuevamente. Por eso debemos dedicarle tiempo a nuestra oración personal cada mañana. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las lecturas de hoy. Fuimos creados para ser dichosos. La primera lectura nos muestra todas las bendiciones que recaen en aquel que se apoya en el Señor. No podemos apartar el corazón de Él. El Salmo nos recalca la importancia de andar por el camino recto, agradando a Dios antes que a los hombres. Confiemos en el Señor. La segunda lectura nos enseña que si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. El Evangelio nos invita a ser dichosos cuando los hombres nos aborrezcan, nos expulsen de entre ellos, nos insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. A veces ese rechazo viene de los más cercanos. Fuimos creados para ser dichosos. Para eso fue que fuimos creados. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Te invito a que te encuentres con estos textos en el día de hoy, Día del Señor. Allí están contenidas en esas páginas tus enseñanzas, el arte de vivir, el arte de ser feliz. Y luego, pues te pones de cara a ellas para analizar tu vida y ser mejor hijo de Dios y ser mejor hermano de todos. Porque tú decides, agonizas o vives. Yo decidí vivir y ser feliz y alabar a Dios, y para eso trabajo cada día. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.